El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:47. Lamentablemente hay gente que no entiende la esencia del periodismo crítico. El periodismo crítico no le hace a un opositor. Ni uno está aquí para satisfacer a tal o cual persona o a tal cual o cual vertiente política. Uno está aquí para tratar de hacer periodismo crítico, que a veces no se entiende. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. César Monge nos acompaña, presidente nacional del Movimiento Creo. ¿Cómo le va, César? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Un gusto escucharlo a la distancia y, como siempre, agradecido por permitirnos tener esta oportunidad. A ver, empiezo por lo más importante. ¿Cómo está la salud de César Monge? Bueno, gracias a Dios estoy con fuerza, estoy con buen ánimo. Por supuesto, como tú conoces, hace pocas semanas, un poco irónicamente, después de haber estado 4 meses recorriendo el Ecuador, ayudando a Guillermo Lasso en la iniciativa Salvar Vidas, distribuyendo insumos médicos a los 221 cantones del país, pues descubrí que estaba afectado de un cáncer a la cola del páncreas. Inmediatamente empecé un tratamiento, me estoy sometiendo a un tratamiento de manera periódica, tratamiento de quimioterapia. Acá en el Ecuador, justamente este fin de semana y cada 21 días entro a un tratamiento de 3 días seguidos de quimioterapia. Realmente hasta ahora afortunado de mantener el buen ánimo, de mantener fuerza, que es lo que me permite estar aquí con ustedes el día de hoy, pero la pelea es peleando y esto es de todos los días, así que vamos a seguir en esta lucha que ya no es política, ahora es por salvar vidas, no de terceras personas o de otros ecuatorianos, sino la mía propia. Qué bueno verlo y qué bueno lo que cuenta César, porque nosotros conocimos evidentemente la noticia respecto de las complejidades de su situación de salud, pero qué bueno verlo, qué bueno volver a conversar y ojalá pues que pueda salir adelante en este tratamiento, con este tratamiento. César Monge además encabeza la lista de precandidatos a asambleístas nacionales por el Movimiento Creo. Entiendo que Creo ha llegado a un acuerdo con el Partido Social Cristiano distinto al que alcanzó en el 2017 con el Movimiento Suma. Corrígame si estoy equivocado, porque con Suma se decidió hacer un acuerdo global que incluía listas de asambleístas y por eso se entendía, creo que con usted también en algún momento conversamos aquí en este espacio sobre eso, también lo hice en su momento con Guillermo Lasso, hubo cuadros importantes del movimiento Creo que fueron relegados a un segundo plano para privilegiar la alianza con el movimiento Suma. Hoy lo que hacen es acoger la alianza con los socialcristianos, no declinan ustedes su binomio presidencial que lo mantienen y deciden ir por separado con las listas de asambleístas. ¿Por qué no optaron por un escenario similar al de 2017 con Suma? ¿O aprendieron la lección, estimado César Monge? Bueno, mira, realmente no fue solo con Suma. En el 2017 hicimos acuerdos entre 5 organizaciones políticas y efectivamente fue un escenario donde compartimos listas con esas 5 organizaciones políticas. En ese momento era CIARI, Amauta, Podemos, Suma y el Movimiento Creo, éramos las 5 organizaciones que participamos en un solo frente. Mira, yo creo que la política va cambiando, evoluciona. Me parece que el Movimiento Creo del 2012, que fue cuando empezamos este proyecto de vida, le llamo yo, porque realmente ha sido una actividad muy, muy intensa. No fue el mismo movimiento político del 2017 y el movimiento Creo del 2021, por adelantarnos ya al próximo año. Sin duda no es no es la misma organización ni es el mismo movimiento que el del 2017. Este es un proyecto político que ha ido, gracias a Dios, creciendo en el tiempo, creciendo en votación, creciendo en número de asambleístas que se ha conseguido, creciendo en el número de autoridades seccionales que han ido ganando espacios, y es un proyecto político que a mi criterio personal ha ido adquiriendo una consolidación y una madurez que no termina, pero que ha llegado a un punto importante, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que en esta ocasión nosotros estamos apostando y estamos generando un espacio para todo ese gran equipo y esa familia de Creo que ha venido de un proceso, muchos de ellos un proceso largo de 8 o 9 años, como es mi caso, otros que entraron un poquito más adelante, pero al final del día todos parte de un proceso. Y Hoy sí privilegian, César, entonces a su gente para no repetir lo que pasó en 2017 con Suma. Bueno, yo creo que es un momento diferente. Yo creo que la organización llega con mucho más fuerza. Yo veo las encuestas y los sondeos de opinión. El movimiento Creo, dentro de todo el ámbito del desprestigio político que existe en el Ecuador, como tú conoces, por tanto escándalo de corrupción especialmente en la década del correísmo, y también en estos últimos 3 años, hay que decirlo, pero el movimiento Creo aparece como el movimiento de mayor favorabilidad entre los ciudadanos, y evidentemente se siente una organización más consolidada, más grande, más potente, más fuerte, y me parece que eso ha hecho que tomemos la decisión de llegar a acuerdos políticos, pero de mantener sólida esa propuesta de candidatos que emergen de un proceso interno de la organización, porque para nosotros en este momento, sin duda, esa era una prioridad quizás más importante que en el 2017, por el propio crecimiento de la organización en los últimos 3 años. Ahora, en los últimos tiempos han sido públicas las diferencias entre Creo y el Partido Social Cristiano. De hecho, entre sus propios líderes, entre Jaime Nebot y yo ayer difundí un video, un audio con video de una comparecencia de Jaime Nebot el 10 de agosto del 2016 en una de sus habituales enlaces radiales de los días miércoles cuando él era alcalde de Guayaquil. Lo hizo en la matriz de Radio Morena, hablaba de que él había creído que conocía al verdadero Guillermo Lasso durante 30 años y resulta que ha conocido al falso Guillermo. Fue una crítica durísima la que hizo Nebot en 2016. Lasso también ha tenido críticas a lo largo del tiempo muy duras con Nebot en los últimos tiempos. Los legisladores del movimiento Creo y los legisladores del Partido Social Cristiano han tenido posiciones contrapuestas, divergentes en los últimos años. ¿Cómo hicieron hoy para acercar posiciones y cómo le explican a la opinión pública el hecho de que se olvidaron de esas diferencias hoy para poder generar una alianza de carácter electoral? O sea, me preocupa, y esta es el eje central de la inquietud que planteo, si esta alianza tiene consistencia ideológica o es solamente una alianza político-electoral en función de las conveniencias en ese sentido, César Monge. Bueno, yo voy a empezar por contestarte rápidamente la pregunta final y decirte que ambas son ciertas. Es un acuerdo electoral. No decirlo sería mentirte, y si yo te digo que no es así, pues tú no me vas a creer. Entonces, ¿para qué desgastarme en plantearte algo que tú sabes que no es cierto? Pero también tiene consistencia de puntos en común. Ahora, déjame regresar al inicio de tu pregunta. Sin duda ha habido una competencia muy potente, muy fuerte, durante los últimos años entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Y en el fragor de esa competencia electoral, donde hemos sido, digamos, contrincantes electorales, se dan las cosas que se dan en la vida, se dan las cosas que se dan en la política, y existen diferencias que muchas veces han pasado al ámbito personal. No lo tengo que decir porque tú lo has mencionado, y pues quienes somos intensos en política, y ahí me incluyo yo también, porque yo no soy quien para juzgar las opiniones de Guillermo o de Jaime Nebot, cuando yo mismo he tenido expresiones muy duras y he tenido diferencias personales también con actores del Partido Social Cristiano. Pero me parece que también hay que ser claros en que coincidimos en muchos conceptos fundamentales, en principios macro. Yo acabo de tener una entrevista en un medio colega tuyo, y yo decía, ¿quién puede desconocer que la visión de Guillermo Lasso en materia de apertura comercial, de llevar al Ecuador al mundo, de favorecer el crecimiento del Ecuador en mercados internacionales, en concretar acuerdos comerciales, no es exactamente la misma posición que tiene el Partido Social Cristiano? Es decir, ahí hay una coincidencia de fondo muy importante,
que creo que va a ser importante para fines de la política exterior del Ecuador, si logramos consolidar el voto y el favor ciudadano y lograr la presidencia de la República. Así que hay muchos puntos en los cuales coincidimos y me parece que hoy, frente a esta grave crisis económica, grave crisis social, grave crisis sanitaria, que nos ha llevado los últimos 13 años de una administración absolutamente errática y con tremendos casos de corrupción, la urgencia y la necesidad de enrumbar al Ecuador por un camino distinto, yo creo que hace que la gente un poco reflexione, nosotros mismos reflexionemos, digamos, bueno, tratemos de impulsar un proceso de cambio, enfocándonos en los temas que coincidimos, que son muchos, y bueno, llegará el momento en el cual si logramos el objetivo y hay asambleístas del Partido Social Cristiano en la Asamblea y hay asambleístas de Creo en la Asamblea, como no tengo duda que los va a haber, también habrá momentos en los que discrepemos. Y eso no lo va a desaparecer un acuerdo, digamos, las discrepancias existen hasta en una misma familia. Pero la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano para apoyar la candidatura del binomio Lazo-Borrero, ¿se terminará después de las elecciones? Bueno, el acuerdo electoral para fines de esta campaña evidentemente termina la elección y termina un acuerdo. Eso es natural, eso pasa siempre cuando tú haces alianzas y acuerdos. Ahora, el diálogo no tiene por qué no mantenerse y digamos, la colaboración en aquellos puntos en los cuales coincidamos tampoco, digamos, tiene por qué desaparecer. El mejor ejemplo de esto es que nosotros hicimos alianzas electorales en el 2017 y si bien es cierto, esa relación de colaboración, de colaboración con Suma dejó de existir, pero con 2 de los 4 movimientos políticos, con quienes hicimos acuerdos y alianzas en aquella época, esa relación todavía se mantiene y se mantiene en muy buena forma. Así que habrá que ir trabajando en esas relaciones, particularmente para alguien como Guillermo que quiere gobernar y que tratará de buscar consenso. Ahora, usted en esta locución ha tratado de marcar distancias con el gobierno, pero Creo varios sectores políticos le responsabilizan de haber cogobernado con el presidente Moreno, al igual que a los socialcristianos. Y lo que alguna gente dice es, lo que están haciendo los socialcristianos de Creo es sacramentando una alianza que junto al gobierno han tenido una alianza implícita durante los últimos tiempos. ¿Qué criterio le merece eso, César Monge? Mira, la política es así, van a haber opiniones, van a haber críticas, van a haber criterios diversos. Yo lo que te puedo decir es que cuando uno cogobierna, pone funcionarios, pone subsecretarios, gobernadores, tenientes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos estado muy lejos de aquello, que en la Asamblea, dentro del ámbito parlamentario, hayan existido momentos en los cuales discrepemos y momentos en los cuales Creo apoye determinado tema porque consideramos que era importante. Eso no te hace cogobernar, por lo menos no en mi criterio, ¿no? Cogobernar te hace ser partícipe, por ejemplo, del gobierno en el ámbito ejecutivo. Y si a mí me dicen cuál es el adherente de Creo que ha tenido una función en este gobierno específico, pues yo estoy listo a escuchar eso. Pero, no hablamos de adherentes, por ejemplo, pero no. no hablamos de adherentes, pero hay una suerte de leyenda urbana que dice que Creo mocionó la designación de Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas. No. Mira, yo te puedo decir que yo lo conozco a Richard Martínez de mi época gremial, cuando yo era presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, del sector camaronero, y él era presidente si no me equivoco, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias. Es decir, que había una relación. Si tú me preguntas a mí cuántas veces me he sentado yo con Richard Martínez a discutir ¿cuántas veces? Política de gobierno, ni una sola. La única vez que tuvimos un intercambio fue a través de los medios de comunicación por una discrepancia que fue pública, producto de un tema que no tenía ninguna relación con un quehacer del gobierno, sino un tema que tenía relación con recursos destinados a un tema electoral. ¿Y Guillermo Lazo no le propuso al presidente Moreno la designación de Richard Martínez? No, para nada. ¿Usted lo descarta? No, es que yo sé que eso no sucedió porque si algo se ha cuidado Guillermo es de
mantenerse distante de las decisiones del Ejecutivo en materia de cómo arma su equipo, a quién pone aquí o a quién pone allá. Yo te digo honestamente, si nosotros hubiéramos tenido algo que decir con relación a mucha parte de este equipo de gobierno, ¿tú crees que nosotros nos hubiéramos quedado callados cuando este gobierno puso a la señora Ocles en esa posición? Y mira tú cómo la picardía terminó generándole un problema a este gobierno. Así que créeme que hubiéramos dicho, hey, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo así una persona que fue brazo ejecutor del atropello contra las organizaciones sociales, como fue la señora Ocles, ahora está en este gobierno? Y yo lo digo aquí públicamente porque creo que es un despropósito y le terminó reventando en la cara a Lenín Moreno. César, hay una reflexión, con esto voy cerrando, hay una reflexión que hace el analista político Osvaldo Moreno. Le agradezco al colega Néstor Aguilera que me pase este dato. Osvaldo Moreno, en entrevista con Diario El Universo, dice lo siguiente: este tipo de coaliciones, refiriéndose al del Partido Social Cristiano con Creo para respaldar la candidatura de Guillermo Lasso, este tipo de coaliciones necesitan de un liderazgo fuerte y él no sabe, se refiere a Moreno, no sabe si Lasso tendrá ese liderazgo fuerte. Osvaldo Moreno recuerda que en 2017 el Partido Social Cristiano dijo que apoyaría a Lasso en la segunda vuelta, luego de que Cynthia Viteri quedó en el tercer puesto, pero lo que se vio fue un pacto que parecía un matrimonio a la fuerza. Nadie sonreía en las fotos. Moreno ve complicado que esta unión sea duradera porque ambas agrupaciones competirían por los mismos espacios en la asamblea. Cree asimismo que los socialcristianos han cometido un suicidio político que podría ser su fin, y resulta inexplicable que Cristina Reyes haya aceptado declinar su postulación porque pudo dar eventualmente la sorpresa. ¿Qué criterio le merece esta reflexión del consultor político Osvaldo Moreno, César Monge? Bueno, estas opiniones vienen de alguien que siempre ha sido muy crítico en contra de Creo, en contra de Guillermo Lasso. No me sorprenden, él está en su derecho de atacar o de criticar, como se lo quiera poner, porque esa es la libertad de expresión. Pero primero aclaremos ciertas cosas, porque me parece que el señor que tú acabas de citar está desinformado, y estoy seguro que tú no lo estás. En el 2017 no hubo ningún pacto con el Partido Social Cristiano. En el 2017 el Partido Social Cristiano puso su candidata, nosotros pusimos a Guillermo Lasso, pasamos a la segunda vuelta, y de manera, si se quiere, unilateral o por decisión propia, el Partido Social Cristiano hizo una declaración mencionando que ellos iban a votar por Guillermo Lasso, pero que alguien tome una decisión en esa naturaleza no significa que había algún pacto. Es más, nunca hubo una foto en la segunda vuelta electoral donde estuvimos los actores políticos y habían caras largas. Yo creo que ahí este señor está mintiendo. Y si tú me encuentras esa foto, te pido que me la envíes, por favor, para demostrar que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Así que yo, sobre el tema de si Guillermo Lasso tiene liderazgo o no para consolidar un número de apoyos o consolidar una posición en una tendencia, mira, remitámonos a los hechos. ¿Qué ha pasado hoy? Yo creo que es clarísimo. Y te digo algo, ¿no? Por ahí yo tengo algunos amigos que me dicen las estrellas y los planetas se están alineando para Creo, para Guillermo Lasso. Yo no digo que no existan coyunturas en política, Fabricio, que a veces suceden a tu favor y a veces suceden en contra, ¿no? Pero sí te digo algo, ¿no? Tú tienes que estar ahí, y tú tienes que estar ahí bien plantado, tienes que estar ahí fuerte, tienes que estar ahí bien consolidado. Así que al final del día es una suma de esos elementos. Me parece que esto que ha sucedido durante los últimos días se debe en buena medida a que Guillermo Lasso hoy por hoy es un candidato fuerte, consolidado, lo vemos así en las encuestas, y me parece que la gente así lo percibe. Si el señor Moreno lo percibe de otra manera, está en su derecho de opinar. Correcto. César, veamos qué pasa en los siguientes días y semanas. Gracias por el tiempo, que tenga buen día. Gracias, un abrazo, Fabricio. Gracias. César Monge, presidente nacional del movimiento Creo. Ayer tuvimos la visión de Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano, hoy de César Monge del movimiento Creo sobre esta alianza entre estas dos organizaciones políticas. Veamos qué pasa en medio de la coyuntura.